El cielo se tornó oscuro, no como una simple nube pasajera, sino como si el mismo día hubiese sido desgarrado por el llanto del universo. Una sombra densa cubría el monte del Calvario. El aire, espeso, parecía contener el aliento de la creación entera. Y en lo alto colgaba el Hijo del Hombre. La cruz, de madera áspera, tan ruda como el rechazo del mundo, sostenía al Salvador. Clavos como puñales habían atravesado sus manos y sus pies. De esas heridas fluía sangre, no solo humana, sino santa. Sangre que caía gota a gota como ríos de amor, descendiendo por su cuerpo lacerado hasta tocar la tierra reseca, como si ésta misma llorara su dolor. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Cada respiro era una batalla, cada suspiro un himno de compasión eterna. El Rey de los cielos, colgado entre el cielo y la tierra, luchaba no por salvarse, sino por salvar a la humanidad entera. Abajo, María, su madre, permanecía firme, no gritaba, no se desmayaba, solo dejaba que las lágrimas descendieran como un río silencioso por su rostro. Su corazón, quebrantado, era un mar de amor en tormenta, pero su fe permanecía como roca inamovible. A pocos pasos, los soldados romanos, duros, insensibles por años de guerra, reían y echaban suertes por su ropa. No sabían que estaban ante la escena más sagrada de todos los tiempos. El aire olía a sudor, sangre y madera vieja. El cielo, aunque en silencio, parecía gritar con angustia. Y entonces, desde lo alto de la cruz, una voz débil, pero cargada de una misericordia sobrenatural, rompió el silencio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Un trueno estalló. La tierra tembló como si compartiera el dolor del cielo. El terror invadió el corazón de los soberbios, mientras el llanto de los justos se fundía con el murmullo del viento. El día avanzaba hacia las 3 de la tarde. El cuerpo de Jesús ya estaba al borde de su límite humano. Su alma, sin embargo, cargaba el peso de un mundo entero. Entonces, con un grito que sacudió los corazones de los presentes, exclamó: «Elí, Elí, lama sabactani», que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Muchos de los presentes, confundidos, decían: «Este llama a Elías». Y mientras uno corría con una esponja empapada en vinagre, otros se burlaban: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Pero Jesús, sabiendo que todo estaba cumplido y con voz firme como una trompeta celestial, declaró: «Consumado es». Juan 19:30. Luego, inclinando la cabeza, dijo con voz serena pero poderosa: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46. Y exhaló. El mundo se quedó en silencio. Pero este no era el final. Era el principio de la mayor victoria que la historia jamás presenciaría. 7 días antes del temblor del Calvario, en una pequeña aldea llamada Betania, la historia comenzó a latir con fuerza. El sábado anterior al Domingo de Ramos, Jesús se encontraba en casa de Simón, a quien había sanado de lepra. La mesa estaba servida. El ambiente, cálido, rebosaba de risas y gratitud. El Mesías compartía pan con sus discípulos y con Lázaro, el hombre que había salido vivo del sepulcro hacía apenas unas semanas. De pronto, el murmullo se detuvo. Una mujer entró en la sala con un frasco de alabastro entre sus manos. Era María, la hermana de Lázaro. En sus ojos brillaba algo más profundo que gratitud. Era una mezcla de adoración y anticipación, como si su alma supiera lo que estaba por acontecer. Sin pronunciar palabra, se arrodilló a los pies de Jesús, rompió el frasco y derramó un perfume tan costoso que el aire se impregnó de su aroma dulce, envolvente, eterno. Luego, con su propio cabello, secó sus pies. No lo hacía por protocolo ni por tradición, lo hacía por amor, por febrero, por revelación. Algunos discípulos murmuraron:
¡Qué desperdicio! Ese perfume podía haberse vendido por mucho dinero y haberse dado a los pobres. Pero Jesús, con ternura y solemnidad, respondió: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mateo 26, 10-11. Nadie lo entendía del todo, pero María sí. Ella ungía al Cordero antes del sacrificio. Preparaba con perfume lo que el mundo recibiría con clavos. Mientras tanto, afuera, la noticia de que Jesús estaba en Betania corría como fuego entre rastrojos. Multitudes venían no solo para ver al Maestro, sino también a Lázaro, testimonio viviente del poder que desafiaba a la muerte. Ante esto, los principales sacerdotes comenzaron a tramar algo impensado. También debemos matar a Lázaro. Zrenia murmuraban entre sí, porque a causa de él muchos creen en Jesús. Juan 12, 10-11. Y así, mientras el aroma del perfume aún flotaba en el aire, las sombras del complot comenzaban a tejerse en secreto. El cielo se mantenía en calma, pero la tormenta se acercaba. Al día siguiente, Jerusalén se despertó con una energía inusual. El sol brillaba con fuerza sobre sus calles adoquinadas. Era tiempo de Pascua y miles de peregrinos llenaban la ciudad. La emoción era palpable. Corría el rumor de que Jesús, el profeta de Galilea, estaba por entrar. Y así sucedió. Pero no lo hizo en un corcel, ni rodeado de armaduras o lanzas. Jesús pidió un burrito, símbolo de humildad, y montado sobre él, descendió desde el Monte de los Olivos hacia la Ciudad Santa. La gente, al reconocerlo, comenzó a cortar ramas de palma y extender sus mantos en el suelo. Era la bienvenida de un rey. «Hosana», gritaban, «bendito el que viene en el nombre del Señor». Juan 12:13. «Hosana al Hijo de David». Los niños corrían y cantaban, los corazones latían con esperanza. Era una fiesta, pero en los ojos de Jesús se dibujaba una tristeza profunda. Al ver la ciudad, se detuvo y lloró. «Oh Jerusalén, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Lucas 19:42. Él sabía lo que vendría. Sabía que muchos de los que ahora cantaban pronto gritarían «Crucifícale», y mientras la multitud lo vitoreaba, algunos fariseos le exigieron que silenciara a sus seguidores. «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él, con voz profética, respondió: «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Lucas 19:40. Nada podía detener lo que estaba escrito. Y así, con palmas en el suelo y corazones encendidos, el rey ingresó en la ciudad que lo coronaría con espinas. El rugido de la multitud aún resonaba en las calles cuando Jesús entró al templo de Jerusalén. Lo que encontró allí no fue reverencia ni oración, sino un bullicio mercantil, una feria disfrazada de fe. Cambistas contaban monedas. Vendedores gritaban ofertas, palomas y corderos eran intercambiados como simples mercancías. El corazón del maestro ardió, no con ira egoísta, sino con celo por la casa de su padre. Con pasos decididos, volcó las mesas de los cambistas. Las monedas rodaron como relámpagos de juicio entre las piedras del atrio. Las sillas de los que vendían animales sagrados cayeron. El murmullo se convirtió en un caos, y Jesús, con voz como trueno en el desierto, clamó: «Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. Los mercaderes huyeron, pero los que tenían el alma herida se acercaron. Ciegos y cojos venían a él, y él los sanaba. Los niños no dejaron de cantar: «Hosana al Hijo de David». Los principales sacerdotes y los escribas, al ver los milagros y escuchar los cantos de los niños, se indignaron. Pero Jesús, con calma celestial, les recordó:
¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Mateo 21:16. Así pasaron los días. El martes, el miércoles, días de enseñanza ardiente como fuego que purifica. Jesús hablaba al pueblo en parábolas que traspasaban corazones y dejaban desnuda la hipocresía de los fariseos. Comparaba el reino de Dios con un tesoro escondido, con levadura que fermenta toda la masa, con una perla de gran valor. Cada palabra era semilla, cada enseñanza, espada. Los líderes religiosos se incomodaban, se enfurecían, pero no podían atraparlo. Lo enfrentaban con preguntas diseñadas para enredarlo. ¿Es lícito pagar impuesto al César? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Jesús les respondía con sabiduría divina. Su boca era fuente de verdad que no podían contradecir. El pueblo se asombraba. Los fariseos, humillados, urdían en silencio cómo apagar esa luz que tanto los incomodaba. Entonces, en las sombras, surgió una figura conocida. Judas Iscariote, uno de los 12, el mismo que había compartido el pan, el que había visto milagros, escuchado parábolas y recibido amor sin medida. Se acercó a los principales sacerdotes y les dijo con frialdad: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Mateo 26:15. Le ofrecieron 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, el precio que selló el pacto más oscuro de la historia. Desde ese momento, Judas buscaba la oportunidad para entregar al Salvador. La ciudad no lo sabía, pero el reloj profético se había puesto en marcha. La hora se acercaba. La traición ya respiraba cerca, y al caer la tarde del jueves, el maestro hizo los preparativos para compartir su última cena. Una cena que cambiaría para siempre el significado del pan y del vino. La sala del aposento alto estaba lista. En el corazón de Jerusalén, una cena sagrada se preparaba en lo oculto, mientras afuera la ciudad celebraba la Pascua sin saber que el verdadero Cordero estaba a punto de ser ofrecido. Jesús y sus discípulos se sentaron alrededor de la mesa. Era una comida como tantas otras, pero no lo era. En el aire flotaba una mezcla de misterio, solemnidad y un amor indescriptible. El maestro, sabiendo que su hora había llegado, se levantó silenciosamente, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Luego llenó un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno, en un acto de humildad que el mundo jamás comprendería. Pedro, desconcertado, se resistió. «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?» Jesús respondió con firmeza: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Pedro, impulsivo como siempre, cedió. Entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús sonrió y le dijo: «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio». Juan 13:6-10. Cuando terminó, se sentó de nuevo y les explicó: «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Juan 13:12-14. Después tomó pan, lo bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Mateo 26:26. Luego tomó la copa, dio gracias y la entregó: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Mateo 26:27-28. Era más que pan, era más que vino, era un pacto eterno, pero en medio de esa cena de amor, Jesús reveló la herida más dolorosa. «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Mateo 26:21. Los discípulos se miraron entre sí, turbados. Uno tras otro preguntaban: «¿Seré yo, Señor?». Judas, el traidor, también preguntó: «¿Soy yo, Maestro?».
Jesús le respondió: tú lo has dicho. Mateo 26:25. El corazón de la noche latía fuerte cuando salieron rumbo al monte de los Olivos. El viento soplaba con un frío que parecía presagio. En el camino, Jesús les advirtió con tristeza: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pedro, valiente y temerario, exclamó: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús, con dolor en la voz, le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:31-34. El silencio cayó. Solo el crujir de las ramas bajo sus pies acompañaba su andar. Llegaron al huerto llamado Getsemaní. Allí, el cielo sería testigo del momento más angustiante del Hijo del Hombre. El huerto de Getsemaní se vestía de sombras. Las ramas de los olivos susurraban en la noche como si supieran que algo sagrado estaba por suceder. Jesús llegó con sus discípulos, pero no con paso de rey, sino con el peso de quien lleva en sus hombros el pecado del mundo. Deteniéndose bajo los árboles, les dijo con voz apagada: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y se alejó un poco más. Su cuerpo temblaba, su espíritu gemía. Cayó de rodillas, luego sobre su rostro. El Hijo Eterno, en total obediencia, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Regresó y los halló dormidos mientras la salvación del mundo pendía de una oración. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:40-41. Volvió a orar, y una vez más, y una tercera vez. El peso del pecado, la angustia del abandono, la certeza de la cruz, lo desbordaban. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Lucas 22:44. Un ángel del cielo descendió para fortalecerlo, no para apartar el dolor, sino para darle fuerza en medio del abismo. Entonces Jesús se puso de pie, respiró profundamente y dijo: He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mateo 26:45. Y justo entonces, las linternas brillaron entre los árboles, espadas y palos destellaron. Una turba guiada por Judas irrumpió el silencio. El discípulo traidor se acercó con falsa reverencia y dijo: Salve, maestro, y lo besó. Un beso que dolió más que los clavos. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22:48, preguntó Jesús, mirándolo no con odio, sino con compasión. Los soldados se abalanzaron. Pedro, en su furia, sacó una espada y cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo. Vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Juan 18:11. Tocó la herida de Malco y la sanó. Aún en su arresto, seguía extendiendo gracia. Y luego, dirigiéndose a la multitud, dijo: Como contra un ladrón, habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Marcos 14:48-49. Entonces, uno a uno, los discípulos huyeron. El Mesías quedó solo, el Cordero fue entregado, y las sombras de la noche se lo llevaron. La noche, como un manto de traición, envolvía a Jerusalén. A Jesús lo llevaron primero ante Anás y luego ante Caifás, el sumo sacerdote. En la penumbra del juicio improvisado, los líderes del Sanedrín se reunían como lobos en torno al Cordero. Buscaban acusaciones, pero no las encontraban. Los testigos se contradecían. Las mentiras eran torpes. Nada parecía suficiente para condenarlo. Hasta que uno se levantó y dijo: Este dijo,
puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mateo 26:61. Entonces Caifás se incorporó con furia y le exigió: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús lo miró a los ojos. No se defendió, no titubeó, no se ocultó. Respondió con la verdad que perfora el alma. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, gritó: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos?». Y todos, como una sola voz de injusticia, declararon: «Es reo de muerte». Entonces comenzaron los golpes. Le escupieron el rostro, le vendaron los ojos, le golpeaban con puños cerrados y se burlaban diciendo: «Profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Mateo 26:68. Mientras tanto, en el patio, Pedro estaba allí. El mismo que había prometido no abandonar jamás a su Señor, ahora temblaba de miedo junto al fuego. Una sirvienta lo reconoció. «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pedro lo negó delante de todos. «No sé de qué hablas». Otra lo señaló. «Este estaba con Jesús de Nazaret». De nuevo negó. «No conozco a ese hombre». Y una tercera vez, otros lo confrontaron. «Ciertamente tú eres uno de ellos, porque aun tu manera de hablar te delata». Entonces Pedro, con voz desesperada, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Y en ese instante, el gallo cantó. Pedro quedó paralizado. Las palabras de Jesús resonaron en su mente como ecos de verdad. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Se levantó y salió del lugar, y lloró amargamente. Mateo 26:75. La madrugada avanzaba, y el Hijo del Hombre, golpeado y ensangrentado, fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. El juicio no había terminado, apenas comenzaba el día, y con él el sufrimiento del inocente se volvería visible ante todo un imperio. El amanecer en Jerusalén no trajo luz, sino sombras más densas. El Hijo del Hombre fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, mientras los líderes religiosos presionaban por una condena. Pilato lo miró, intrigado. No veía en él culpa ni crimen. Lo interrogó en privado. «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió con dignidad serena: «Tú lo dices». Mateo 27:11. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban con ferocidad, pero él no abrió su boca. Pilato se asombró. Era costumbre que en la Pascua se soltara un prisionero al pueblo. En esa ocasión, había un preso notorio llamado Barrabás, culpable de sedición y asesinato. Pilato creyó que la gente elegiría liberar a Jesús, pero no entendía la ceguera del corazón endurecido. «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?», preguntó a la multitud. Mateo 27:17. Los líderes religiosos ya habían envenenado al pueblo. «¡A Barrabás!», gritaron. Pilato, incrédulo, insistió: «¿Y qué haré entonces con Jesús?». La respuesta retumbó como un trueno: «Crucifícale». «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?», preguntó Pilato. Pero la multitud gritaba aún más fuerte, como una marea de odio: «¡Crucifícale!». Mateo 27:22-23. Pilato, al ver que nada lograba y que el tumulto crecía, tomó agua. Se lavó las manos ante todos y dijo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y el pueblo respondió: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo 27:24-25. Entonces soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar. Los soldados del gobernador se lo llevaron al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Le arrancaron la ropa, lo vistieron con un manto escarlata y tejieron una corona de espinas que incrustaron en su cabeza.
Le pusieron una caña como cetro en su mano derecha, y arrodillándose ante él en burla decían: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían el rostro, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Se reían, sin saber que estaban coronando al Rey eterno con la humillación del mundo. Luego le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo entregaron para que fuera crucificado. Jesús, debilitado por el castigo, apenas podía sostenerse. Le pusieron sobre sus espaldas la cruz y comenzó su camino hacia el Gólgota, el camino de la sangre, el camino de la redención. El sol ardía en el cielo, pero su luz no calentaba. Las calles se llenaron de silencio expectante. Jesús caminaba tambaleante, arrastrando la cruz, cada paso marcado por sangre y polvo. La multitud lo seguía, algunos con burla, otros con llanto. Entre ellos, mujeres piadosas lloraban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Lucas 23, 28. Sus palabras eran un presagio, su mirada compasión infinita. El peso de la cruz era demasiado, su cuerpo herido cayó bajo ella. Entonces los soldados obligaron a un hombre que pasaba, Simón de Cirene, a cargarla junto a él. Finalmente llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le ofrecieron vino mezclado con hiel para adormecer el dolor. Pero después de probarlo, no quiso beberlo. El cordero debía estar consciente, debía cargar sin anestesia el pecado de todos. Lo despojaron de sus vestiduras, lo clavaron a la cruz, sus manos, sus pies, la madera crujía, el cielo temblaba y lo crucificaron. Mateo 27:35, uno a su derecha, otro a su izquierda, dos criminales, para que se cumpliera la profecía, y fue contado con los pecadores. Isaías 53:12. Los soldados echaron suertes por sus ropas. Sobre su cabeza un letrero decía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Mateo 27:37. Los que pasaban lo insultaban: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban también. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:42. Incluso uno de los ladrones crucificados lo injuriaba. Pero el otro lo reprendió. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, mas éste ningún mal hizo. Y dirigiéndose a Jesús dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, con voz serena en medio del dolor, respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. A los pies de la cruz estaban su madre María, la hermana de su madre, María Magdalena, y el discípulo amado. Al verlos, Jesús pronunció palabras de cuidado, incluso en su agonía. «Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre». Juan 19:26-27. Desde el mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra. No era un eclipse, era el luto del cielo. A eso de las 3 de la tarde, Jesús alzó la voz con un grito que estremeció la eternidad. «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Algunos dijeron: «Llama a Elías». Y uno corrió con una esponja empapada en vinagre. Pero Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, dijo: «Tengo sed». Juan 19:28. Le ofrecieron vinagre, y tras beberlo exclamó: «Consumado es». Juan 19:30. Y luego, con su último aliento, gritó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46.
e inclinó la cabeza, y murió. El velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron, sepulcros se abrieron, y el centurión romano, al ver todo lo ocurrido, cayó de rodillas y declaró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. El cielo se había oscurecido, la tierra había temblado, y ahora el cuerpo sin vida del Hijo de Dios colgaba en silencio. Era el día de la preparación, y se acercaba el sábado, un sábado solemne. Los líderes religiosos, cuidadosos de sus tradiciones pero ciegos ante su propia profecía, pidieron a Pilato que los cuerpos no quedaran en la cruz durante el día santo. Los soldados rompieron las piernas a los dos malhechores, pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya había muerto. Para asegurarlo, uno de ellos le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Todo se había cumplido. Ni uno de sus huesos fue quebrado. Éxodo 12:46, Salmo 34:20. Al atardecer, un hombre noble y valiente se presentó ante Pilato. Era José de Arimatea, miembro del concilio y discípulo secreto de Jesús. Pidió su cuerpo. Pilato, asombrado de que ya hubiese muerto, concedió el permiso. José lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo colocó en su propio sepulcro nuevo, excavado en la roca. Hizo rodar una gran piedra a la entrada y se fue. Mateo 27:57-60. María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. No hablaban, solo lloraban. El silencio del sábado se extendió como una bruma sobre Jerusalén. Mientras tanto, los fariseos recordaron algo que Jesús había dicho en vida: después de 3 días resucitaré. Fueron donde Pilato y le dijeron: Señor, recuerda que aquel engañador dijo que resucitaría. Manda asegurar el sepulcro, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y digan: ha resucitado. Ese engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió con desdén: ahí tenéis una guardia, aseguradlo como sabéis. Mateo 27:63-65. Entonces sellaron la piedra y dejaron una guardia vigilante, pero ni el sello de Roma, ni las lanzas, ni la roca más pesada podrían detener lo que estaba por venir. El cielo estaba en silencio, el infierno en tensión, y el mundo a punto de ser sacudido por la gloria, porque la tumba no era el final, era el umbral. El domingo apenas comenzaba. El cielo aún estaba oscuro, pero el plan eterno ya brillaba con luz propia. Las aves no cantaban todavía. Los soldados, con los párpados pesados, montaban guardia sin sospechar que lo imposible estaba a punto de suceder. Y entonces, un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo con poder. Su rostro resplandecía como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Se acercó al sepulcro y rodó la piedra. Mateo 28:2. La piedra no fue movida para que Jesús saliera, sino para que el mundo viera que ya no estaba allí. Los guardias temblaron, cayeron como muertos. La muerte había sido vencida. Muy temprano, María Magdalena y la otra María llegaron al sepulcro con especias para ungir el cuerpo. Lo que encontraron fue desconcertante: la piedra removida, la tumba vacía. Un ángel les habló con voz tranquila pero firme: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:5-6. Con el corazón desbordado, corrieron a dar la noticia, pero en el camino, Jesús mismo salió a su encuentro. «Salve», dijo con voz viva. Ellas cayeron a sus pies, lo adoraron, y él les dijo: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos». Mateo 28:9-10. Y así lo hicieron. Ese mismo día, 2 discípulos iban camino a Emaús.
tristes, confundidos. Un caminante se les unió. Les preguntó por qué estaban abatidos. Le contaron todo, sin saber que hablaban con aquel que pensaban muerto. Él, con paciencia divina, les explicó las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas. Les mostró que el Cristo debía sufrir para entrar en su gloria, y al sentarse a la mesa, tomó el pan, lo partió, y en ese instante se les abrieron los ojos. Lucas 24:31. Era Él, Jesús vive. Volvieron corriendo a Jerusalén. Al llegar, los 11 y otros discípulos ya compartían la misma verdad. El Señor ha resucitado verdaderamente, y mientras hablaban, Jesús se apareció en medio de ellos. Paz a vosotros. Lucas 24:36. Les mostró sus manos, sus pies, comió con ellos, los consoló, los comisionó. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Durante 40 días se les apareció, fortaleció su fe, encendió su llamado, y un día, estando con ellos en el monte, levantó sus manos, los bendijo, y fue llevado al cielo. Lucas 24:50-51. Una nube lo ocultó de su vista, pero no de sus corazones. 2 ángeles dijeron: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Hechos 1:11. Esta es la historia que cambió la historia. No es mito, no es leyenda, es verdad viva. Es la victoria del amor sobre el pecado. Es el rugido de la eternidad contra la muerte. Es la historia de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Rey que vino, murió y resucitó. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu alma, comparte estas palabras que declaran la verdad eterna. Su muerte me dio vida eterna, y su victoria también es mi victoria. Bendiciones, y que el eco de esta verdad resuene en tu vida, hoy y para siempre. Sunrise Cross Crown.